¿Hola? Sí, ya se me oye. La verdad es que hemos pecado de humildad porque nos habían ofrecido el salón de plenos del ayuntamiento para hacer esta conferencia y nos pareció exagerado, pero creo que nos hemos quedado cortos. Así que lo mismo la tenemos que repetir en otra ocasión porque realmente el tema es muy interesante y como vemos, tengo que decir, bueno, perdonar, tengo que decir que no hay sitio, han puesto ya más sillas, pero el aforo está ya más que saturado. Lo sentimos muchísimo y decir que, bueno, que seguramente repitamos la conferencia en el salón de plenos. ¿Vale? Muchas gracias. Mire, en primer lugar, perdonen. Creo que en estos momentos no podemos improvisar una sala más grande. Yo lo siento muchísimo, de verdad. Hoy no da tiempo para una segunda sesión, lo repetiremos. Tenga garantía de que lo vamos a repetir. De verdad. Sabemos que la sociedad camionera tiene poder de convocatoria, pero la verdad es que estamos desbordados. No, si lo llego a... Vamos a ver, si lo llego a prever... Mire, yo no soy del ayuntamiento. Lo siento muchísimo. Soy de la sociedad caminera. Vale. Bueno, pues... sí, ya lo tengo quitado. Ah, sí, pero primero sí, me están diciendo que quitéis el móvil. Ese bicho raro que suele sonar a traición en el momento más inoportuno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Sentimos en qué condiciones tenemos que impartir esta conferencia, pero realmente es que el tema lo merece y la ponente lo merece. Como sabéis, somos la sociedad caminera del Real del Manzanares. ¿Quién? ¿Que está intentando cambiar de sitio? Bueno, pues... Carlos, ¿hay posibilidad de cambiar de sitio? No. Bueno. Bueno, pues... sí, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Bueno, a todos los que están fuera, que sé que son muchos, pedirles disculpas. No preveíamos superar en tantísima gente el aforo y prometemos, la Sociedad Caminera del Real del Manzanares se compromete a repetir esta conferencia, no aquí, sino en el Salón de Plenos, para que todo el mundo tenga garantía de que va a haber sitio, incluso los de aquí puedan repetir, porque estoy segura de que les va a encantar. Así que hemos intentado cambiar de sala, pero es inviable. Lo siento. Bueno, pues vamos a ver si podemos empezar. Muchas gracias. Antes de presentar la conferencia y a la ponente, nos acompaña la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y quiere dirigir unas palabras. Nosotros le agradecemos mucho su presencia. Almudena, por favor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que esto es lo que se llama morir de éxito, ¿verdad? Yo me comprometo a que va a estar el Salón de Plenos a disposición en una fecha para que se pueda repetir la conferencia. Tiene un aforo que es más o menos el doble que esto, con lo cual creo que va a estar fenomenal. Bueno, yo debo decir que agradezco mucho la invitación a esta apertura. Y no pienso decir nada porque he venido a aprender. Creo que el tema es muy importante, además
Pues las gracias a la Sociedad Caminera por la invitación a asistir hoy, ponerme a su disposición y decir eso, que vengo como alumna aplicada a ver qué me cuentan hoy. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues ya empezamos. Con esta conferencia retomamos las que habitualmente veníamos dando para Torrelodones, la Sociedad Caminera del Real de Manzanares. Somos una sociedad que defiende la historia y la apertura de los caminos públicos, porque estamos convencidos de que son el sistema nervioso, los ejes de comunicación que nos ha permitido a lo largo de la historia a los pueblos comunicarnos y avanzar. Entonces, esta sociedad caminera, os invitamos a que visitéis nuestra página, lleva desde el 2009 ya trabajando en codo con codo, siempre ha sido con el Ayuntamiento de Torrelodones y, bueno, para defender no solamente los caminos, sino su patrimonio. Hemos hecho muchísimas actividades de todo tipo y muchísimas conferencias. Hay que destacar que en el 2022 participamos, invitados por la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Comunidad de Madrid, a elaborar el Etnocamp, que es un registro que recoge las costumbres de los pueblos. Entonces, nosotros fuimos designados, hicimos un proyecto que gustó tanto a la Dirección General de Patrimonio que nos dijeron: oye, hacernos otro pueblo, porque os ha quedado muy bien. Pero no, nosotros con Torrelodones tenemos bastante. Vamos a participar en Cultura Fest el próximo 20 de septiembre. Tendremos una caseta puesta. Os invito a que vayáis allí a preguntarnos y a que nos sigáis, porque realmente somos un grupo de trabajo muy bien coordinados y con mucha ilusión, ¿vale? Hoy Isabel Pérez Van Capel va a hablarnos del mal llamado Palacio del Canto del Pico. Es como lo conoce la mayor parte de la gente, si no por la Casa de Franco. Pero bueno, sí, fue construido por el tercer conde de las Almenas, enseguida, en los años 20, enseguida recibió el honor de ser monumento histórico nacional desde el año 30, Y bueno, es uno de los hitos de este pueblo, es uno de los hitos porque además es el que más destaca, porque está a más de 1000 metros de altura y se ve desde todas partes. O sea que realmente es un hito muy importante. La historia del palacio, como nos va a desgranar Isabel, bueno, pues fue claro, al estar a 1000 metros, a más de 1000 metros de altitud, se ven 37 pueblos de la región de Madrid, con lo cual pues era un sitio ideal para poner el cuartel general del Ejército Republicano durante la Guerra Civil. Pues se veía todo. Y bueno, luego pues fue heredado por Franco y luego pasó a sus herederos y bueno, pues tiene una historia, como veis, muy intrincada y muy singular. Nos va a hablar, como he dicho, Isabel Pérez, que bueno, es miembro de la Junta Directiva, lleva en Camineros desde el minuto 1, como yo, es vicepresidenta y bueno, es una gran experta en la historia de Torrelodones. Ha dado muchísimas conferencias. No os voy a aburrir, lo dejo para la próxima presentación, pero vamos, es una gran experta no solamente en el canto del pico, sino en otras muchas cosas. Aquí en esta casa da muchas conferencias, siempre con mucho éxito. Tiene artículos, tiene publicaciones, tiene un libro inédito sobre los jardines del palacio del conde de las Almenas, o sea que es mejor ponente para hablar del canto del pico, imposible. Yo no os voy a aburrir porque lo que nos interesa es el palacio del canto del pico. Muchas tardes. Bueno.
Toma tu móvil, Eulalia. Vale, bueno, muchas gracias a todos. Siento el problema que ha habido al inicio. Es verdad que cuando hemos llegado a las 6:30 de la tarde para preparar estas cosas, se ha empezado a meter la gente. Igual debíamos haber estado un poco más atentas y no haberles dejado pasar hasta las 7, pero no nos hemos dado cuenta. Y me comprometo a repetir la charla cuando haga falta y donde haga falta. No hay problema. Esta, como ha dicho Eulalia, no es ni mucho menos la primera charla que doy sobre el canto del pico. No la suelo repetir porque cada vez las hago distintas, pero si hay que repetirla, pues se repite. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la alcaldesa por su presencia y repito, por favor, la solicitud de apagar los móviles y me gustaría también que se abstuviesen de hacer fotos y grabaciones, que es una cosa que está parece que lo tenemos muy a mano, pero a mí no me gusta demasiado. Yo repito la charla las veces que haga falta. Como digo, las charlas procuro no repetirlas, entonces esta la he planteado como una tragicomedia, ¿no? La historia del canto del pico, historias, una tragicomedia en 3 actos que se corresponden cada uno de los actos con cada uno de los 3 propietarios sucesivos que ha tenido este monumento, este elemento. Pero antes de pasar a lo que es el grueso de la exposición, quería hacer un preámbulo que suelo hacer en todas las exposiciones sobre el canto del pico, porque hay algunas cosas que me gusta dejar bien claras. La primera es que es una propiedad privada, tanto la casa como la finca, no se puede entrar. Esto lo digo porque a veces hay confusiones sobre este aspecto. Las fotos que van a ver casi todas son de segunda mano, quiero decir, son de otras fuentes. Las que hay hechas por mí están hechas en visitas concertadas con la propiedad. No se puede pasar ni para pasear, ni para hacer fotos, ni para vandalizar, mucho menos. En segundo lugar, que yo sepa, sigue siendo BIC, es decir, bien de interés cultural, es decir, que goza lo que es la casa, goza todavía de la figura de mayor protección del ordenamiento de los bienes culturales, tanto de la Comunidad de Madrid como de España, ¿no? Esto para la propiedad le supone ciertas cargas, pero también importantes beneficios, el cumplimiento de las cuales hay un notable desequilibrio. La finca también tiene una protección, pues se encuentra en la zona B1 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La zona de mayor protección es la zona A, o sea, la zona B1 es una zona de altísima protección, corresponde a una que se llama Zona de Parque Comarcal Agropecuario Protector. Esto es una cosa muy técnica que, lo voy a dejar por hoy, pero que sepáis que tiene la finca también una figura de protección muy importante. El cuarto punto que quería destacar es que está incluido en la lista roja de Hispania Nostra. Hispania Nostra es una asociación, yo diría la asociación más importante de España dedicada a la protección del patrimonio, forma parte de Europa Nostra y Hispania Nostra tiene una lista de monumentos en peligro, que es la lista roja. Luego tiene una lista verde, que es aquellos elementos que estaban en la lista roja que por acciones reparadoras han conseguido salir de ser considerados monumentos en peligro, y la lista negra, que son aquellos bienes que de la lista roja pasan a ser considerados ya como elementos irrecuperables, ¿no? Completamente ruinosos. Está en la lista roja desde el año 2008 y a petición mía, es decir, porque hasta entonces a nadie se le había ocurrido solicitarlo, no por otra cosa. Y luego, lo último que quería decir, que ya ha comentado un poco Eulalia al principio, es que el nombre. Vamos a ver, a la entrada de la finca lo pone bien claro, Canto del Pico y Peñalmenas, que como nombre sonoro, no tiene igual. Nombre bien bonito y no hace falta cambiárselo. Y es que, por favor, vamos a desterrar de una vez por todas esto de llamarlo Casa de Franco, la Casa Maldita de los Franco, y toda esta serie de denominaciones que corren por ahí, que son muy sensacionalistas, pero es de una prensa un poco seria, por lo menos al tratar este tema. Y estoy de acuerdo con Eulalia, tampoco es exactamente un palacio, yo lo llamaría
llamaría más bien casa museo, ¿de acuerdo? Y ahora veremos por qué. Bueno, antes también de pasar, vamos, unas cositas, paso muy rápido porque ya las ha dicho Eulalia. Bueno, esto es el Canto del Pico, y me imagino que todos ustedes lo saben, es una construcción en piedra granítica que está situada en el punto más alto del municipio de Torrelodones, junto a un punto geodésico que marcaba 1.011 metros de altitud. Esto es un mapa topográfico de 1877-81 que está cogido del documento Finca del Canto del Pico, un bien de interés natural del Grupo de Botánica del Observatorio de la Sierra de Guadarrama. Es un documento muy interesante y está en la web, lo pueden encontrar fácilmente. Y ahí vemos la situación de lo que es la finca, el lugar donde se encuentra el Canto del Pico, pues poco antes de que se iniciaran las obras y el conde comprara los terrenos, ¿no? El estar situado en este punto, como ha dicho Eulalia, hace que sea un hito del paisaje de Torrelodones. Todo el mundo que pasa por la carretera de La Coruña saliendo de Madrid ha pasado delante y todo el mundo en algún momento se ha preguntado qué es eso que hay ahí, de quién es, qué es. Por eso genera también tanto interés, ¿no? Como esa imagen ya es muy conocida, yo les pongo esta, que es el contracampo, ¿no? Digamos, de esa imagen que tienen ustedes todos, que se ve desde la carretera. Y aquí me interesa destacar varias cosas. Primero, se ve el paisaje donde está situada la casa, que es el paisaje típico de esta zona de aquí de Torrelodones, con esos berrocales graníticos, esa orografía muy movida. Se observa aquí, voy a poner el puntero, perdonen. A ver. Ahí vemos, esta línea que es parte de la valla de piedra de 2 metros de altura, dicen, yo no lo he comprobado nunca, creo que en algunos sitios no llega, pero bueno, una valla de piedra que rodea toda la finca. Ven también la vegetación, que es la típica de esta zona, de encinar degradado, donde fundamentalmente predominan las carrascas, que son estas de aquí, los enebros y las jaras. Entre esos enebros estaba, yo creo que ya debe estar muerto, pero en su momento estuvo el enebro más antiguo, más viejo de la Comunidad de Madrid. Y luego una cosa muy interesante, que a mí me interesa mucho y del que se habla menos, es esta zona de aquí. Ven que esta vegetación no se corresponde con la del resto. Aquí se ve perfectamente un cedro y por aquí hay unos cipreses. Esto es el jardín, ¿de acuerdo? Jardín secreto. Y voy a aprovechar para poner, porque a mí me gustan mucho los jardines, me gusta mucho hablar de jardines y bueno, pues aprovechando, paso rápidamente. El jardín, ya veremos luego en el plano, se encuentra alejado de la casa, que se llamaría un jardín secreto. Este es el camino por el que se llega. Hay una especie de rotondita y por ahí hay una puertecita, y a esta torre que hay aquí, que algún autor la ha hecho decir que esta torre, que sí tenía una simbología masónica. Bueno, yo no creo que haya que buscarle 3 pies al gato. Esto simplemente es una torre que no tiene ventanas porque es un pozo, forma parte del sistema hidráulico de riego del jardín y nada más. Yo no creo que tenga ninguna simbología masónica. Pudiera ser, pero no creo. Bueno, aquí se ve un poco la valla que puso el conde para evitar que entrasen los conejos y que estaba cubierta por unos rosales preciosos. La verdad, no sé qué quedará de todo esto. Estas fotos tienen ya casi 20 años, pero bueno, alguna otra construcción del jardín, como esta especie de barraca valenciana, que es también no recuerdo ya muy bien, ahí se había también un pozo, unas llaves de paso o simplemente para herramientas, con una imagen de la Virgen del Carmen. Está todo lleno de Vírgenes del Carmen, estaba todo lleno de Vírgenes del Carmen, y ahí vemos claramente una alineación de cipreses con una clara intención, ¿no? Esto es un jardín, esto no está en la naturaleza. Y por último, este elemento que es precioso, que es
el estanque, que es una presa en realidad, por ahí cae. Creo que este año, alguien me comentó que este año había desbordado, lo cual es muy raro porque tiene pérdidas, pierde agua, nunca se llena, pero este año parece ser con las lluvias que ha habido que después de muchos años ha desbordado por aquí encima. Aquí se recogían las aguas, a un lado, este lado de aquí del estanque había un motor que subía el agua hasta esa torre que hemos visto antes y desde ahí ya por gravedad se regaba todo el jardín. Bueno, una última cosa, en este plano topográfico del Instituto Geográfico Nacional, que está sacado de la misma obra de botánica, se ve muy bien la extensión total de la finca original. Y aquí tengo que decir dos cosas para mis amigos de Hoyo. Hay un trocito que está dentro del límite municipal de Hoyo. Este es el límite, que hay un trocito. Y la entrada, que no hemos hablado de ella, por donde se accede, es aquí en la carretera de Hoyo, que es también el cordel de Hoyo, por ahí. Este punto, no sé si es que ha habido nuevas mediciones y se le ha rebajado la altitud o es que está mal el plano, pero esto es. Y luego veremos que ahora mismo la finca ya no es toda esta entera, y se desgajó en un momento aquí 20.000 metros cuadrados. Todo en total son unas 100 hectáreas, ¿vale? Bueno, y ahora sí ya entramos en el primer acto, el Conde de las Almenas. Bueno, pues este señor es José María de Palacio y Abárzuza, tercer conde de las Almenas y primer marqués del Llano de San Javier, nacido en 1866, muerto en 1940, aquí en el Canto del Pico. Está sentado en un salón, ¿veis?, delante de una de las fabulosas terrazas del edificio. Él era de formación ingeniero agrícola, aunque no tengo claro que llegase a ejercer nunca realmente como ingeniero, pero bueno. Y él fue la persona que, tras la serie de una compra de una serie de distintas parcelas, 7 u 8, consiguió reunir todas esas 100 hectáreas y se construyó ahí lo que se llamaba entonces hotel, ¿no? Hotel o su casa museo, además de otras, como hemos visto, el jardín y otra serie de edificaciones auxiliares que iremos viendo. A ver si las podemos ver aquí. Este plano es del año 45, pero me vale para lo que quiero ver. Ahí a la entrada pone Casa del Guarda o algo así, bueno, eso en realidad era la portería. Luego, este es el camino principal que lleva hacia el hotel, es aquí en este plano lo llaman hotel. Antes de llegar al hotel, ahí donde pone garaje, en realidad eso no era el garaje luego ya veremos dónde estaba, esto eran las caballerizas. Y luego aquí, un poco apartado, está Peña Bermeja, que es una construcción muy bonita, a mí casi me gusta más que el propio Canto del Pico, que eran las habitaciones del servicio que se ocupaba del conde. Y luego aquí, esta zona, donde veis que hay tanta cosita escrita, este es el estanque, la presa, el estanque, y ahí pues todo eso son otra serie de estanquitos, estatuitas, construcciones pequeñitas y demás que forman parte del jardín. Bueno, la construcción del hotel, lo que es la realización material, hay dos versiones sobre quién la ejecutó. Según José de Bizante, fue un constructor portugués apellidado Cuñal y un ingeniero llamado Antonio Ramos. Merino de Cáceres, sin embargo, menciona a un maestro de obras, Prudencio Urosa, que le sonará el apellido a todos los que sean de aquí de Torrelodones, y un cantero apellidado Mazarredo. Bueno, a mí me parece que no son en absoluto... que estas dos visiones no son en absoluto contradictorias, es más, yo creo que probablemente las dos sean ciertas. En la construcción de un edificio así es muy probable que participaran un constructor, un ingeniero, un maestro de obras y un cantero durante todo el tiempo o en etapas sucesivas. Y luego lo que son las trazas propias del dibujo, el proyecto en sí, es de las manos del propio conde, no llamó a ningún arquitecto. Según su nieta, con la que tuve el placer de hablar hace muchísimos años, claro, ella, la pobre,
Claro, necesitaba una firma de un arquitecto, no se puede construir un edificio sin una firma de arquitecto. Entonces el conde se lo pidió a Pedro Muguruza, arquitecto de renombre de aquella época, con el que tenía una amistad, y parece ser que este hombre, Pedro Muguruza, accedió a firmarle los planos, pero le dijo que era la obra de un loco y que jamás llegaría a buen puerto, para que nos fiemos de las opiniones de los expertos a veces. Bueno, el conde, como he dicho, era de formación, era ingeniero agrónomo, pero no era la primera vez que jugaba a ser arquitecto. Esto es un proyecto que presentó el conde de las Almenas, como ves, ya en 1911, para un concurso de arquitectura promovido por la Asociación Española de Amigos del Arte, de la cual él era vocal. Así que se presentó sin opción a premio, ¿eh? No nos asustemos. Pero bueno, pues se ve que le interesaba mucho la arquitectura y le gustaba, bueno, pues jugar a hacer casitas o a dibujar casitas. Otras curiosidades del conde que podemos hablar, ya lo ha dicho Eulalia también, en 1930 el edificio fue declarado, como se llamaba entonces, monumento artístico. Esto es lo mismo que Vic, es igual. Lo que pasa es que son dos denominaciones diferentes, de épocas históricas diferentes, pero la misma protección tiene, siendo monumento artístico que siendo Vic, ¿de acuerdo? Y lo curioso es que fue a petición del propio conde, y lo curioso de que el conde pidiese que a su casa se le declarase monumento artístico es que él había dejado escrito ya años antes que la mejor manera de que un monumento de propiedad privada desapareciese era declarándolo monumento artístico. Un personaje lleno de contradicciones, el conde, una personalidad muy interesante, con muchas aristas, pero bueno, esta es una de esas. Él sabrá qué motivo le llevó a, pensando eso unos años antes, luego solicitar él que su edificio lo declarase en monumento. El expediente es muy interesante, creo que ahora se encuentra también en internet fácilmente. En esos documentos, claro, los técnicos dicen que no se podía declarar monumento un edificio de 8 años, ¿no?, sin el natural temor a la opinión general, nada favorable al arte moderno y contemporáneo. Es decir, si a un edificio de 8 años lo nombramos monumento artístico, que en general esto eran, pues eso, las catedrales, edificios más antiguos, no edificios modernos, se nos va a echar todo el mundo encima, ¿no? ¿Qué argumentos encontraron para poder declararlo monumento? Bueno, pues hay uno fundamental y otro que pasa un poco más desapercibido, pero que a mí me interesa mucho, y es que es, bueno, un motivo subsidiario, pero que, bueno, como está mencionado en los papeles, yo lo digo, pero a mí me gusta, y lo dicen literalmente, el aprovechamiento de las vistas. Y es verdad que cualquier ventana, cualquier abertura del Canto del Pico es como desde dentro, ¿no? Es como estar mirando un cuadro. Esta es una vista desde la terraza principal del Canto del Pico, más o menos en la época del conde. Ahora el paisaje ha cambiado muchísimo y yo creo que ahora todavía más se aprecia el valor ese de las vistas desde las ventanas, desde cualquiera de las cuatro fachadas. El panorama es impresionante, ¿no? Y luego el motivo de peso de verdad es que la casa no era histórica, pero estaba construida con elementos artísticos, escultóricos, arquitectónicos y decorativos, definitiva y materialmente incorporados en la edificación y felizmente estudiada esta para su más adecuado aprovechamiento, más natural acomodo y mejor exposición. Es decir, que esto era como la casa era la excusa para poner de relieve unos elementos constructivos, históricos y artísticos de valor suficiente como para que toda la casa fuese declarada monumento, ¿no? Vamos a ir viéndolo con las fachadas. Esta es la fachada que es la fachada de donde está la entrada. Vamos a ver si señalamos. Bueno, esta es la terraza, desde que se veían las vistas de la anterior imagen. Esta es la puerta principal de entrada.
Y bueno, pues aquí se ven, ¿no? Este es el claustrillo, famoso claustrillo de la Casa del Abad del Monasterio de Santa María la Real de Valdigna, en Valencia. Las puertas estas provienen de las salesas. Aquí hay una cosa que llaman un templete románico. Bueno, todos estos ventanas con parteluces, hay un par de escudos. Todos esos son los elementos históricos que a los técnicos que llevaban el expediente les pareció que era lo que les hacía merecedora a la edificación ser considerado monumento histórico. Esta la pongo, vamos a ver, vuelvo para atrás, esta puerta, la puerta de entrada a la casa, pero la puerta de entrada tanto de los peatones como de los vehículos. Pues aquí se ven manchas de aceite, ¿no? Por aquí está la escalera que sube al piso principal del edificio y detrás de esa otra puerta de las salesas, es que es igual que en la anterior, está el garaje. Y una de las cosas más curiosas de esta casa y que les encanta a los arquitectos es que según el garaje es relativamente pequeño, según se entra, en el suelo hay una plataforma circular y giratoria. A un lado de la puerta hay una palanca, entonces al accionar esa palanca la plataforma giratoria daba media vuelta, 90 grados, y entonces el coche se volvía a poner de salida, es para no tener que salir marcha atrás, ¿vale? El conde era un apasionado de los coches, le gustaban mucho los coches y la vida cómoda, porque, es decir, bueno. Esta es la fachada este, esta es la fachada sur, la veis aquí, la fachada este, la fachada sur, no insisto en todos los elementos que se ven, columnas y demás. Detalle de la fachada sur, esta es la de las estancias principales. Bueno, mira, como hablábamos antes, aquí hay otra imagen de la Virgen del Carmen. La otra fachada, esta es debe ser la norte, ¿no? Si no voy mal, norte, sur, este, oeste, la fachada oeste y la fachada norte. Y estas ventanas de aquí son las del vestíbulo que hemos visto antes, la entrada de personas y carruajes, y esas tres ventanitas pues son las del garaje. En el interior, más de lo mismo. Por ejemplo, esta chimenea que está compuesta por el conde, pues mira, estas columnitas que tienen una procedencia, este friso tiene otra, ahí hay unos azulejos que vienen de otro sitio, y él pues jugaba con todos estos elementos y hacía estas cosas, y aquí el contracampo, este otro, que ahora vamos a hablar un poco de este. Bueno, tengo que decir que no hay ningún estudio serio y completo de la casa del conde. Todo lo más completo es el informe este del año 28 o 30, y no es nada completo, pero es lo más que durante muchos años ha habido. Y ya hemos visto que decía que estaba todo muy bien puesto para poder admirar todas estas obras. Bueno, unos años después, quien sí escribió bueno, igual con poca profundidad, pero sí mucho ánimo, fue el arquitecto Merino de Cáceres, pero él, su opinión es diametralmente opuesta a la de los técnicos de Bellas Artes de los años 30, ¿no? Él dice: la acumulación de piezas de diferente procedencia y estilo, sin orden ni concierto, su libérrima transformación y adecuación a usos incongruentes para con su circunstancia primigenia, la caprichosa ubicación e interrelación de elementos sin el mínimo respeto a la historia y al arte, y, en fin, la obsesiva y agobiante inclusión de fragmentos antiguos justificada exclusivamente por su condición de tales, constituyen en su conjunto un monumento al absurdo arquitectónico. Ya lo dejo para interpretación de historiadores del arte y arquitectos. Pero, y esto es muy interesante, porque a pesar de esta opinión que tiene él, el Canto del Pico, dice: todo ello precisaría de un adecuado estudio antes de que la ruina acabe con ello o que la proyectada transformación en hotel pueda trastocar aún más las piezas históricas sobrevivientes. Mira, si os fijáis en este detalle de aquí, que vemos que hay una columna y luego una pieza, 2, 3, 4, 5, 6 piezas superpuestas, ¿no? Yo creo que Merino de Cáceres pues,
es esta, ahora en una foto más moderna. A este tipo de cosas yo creo es a las que se refiere Merino de Cáceres, ¿no? Porque pues esto viene de un sitio, esto se ve que está adaptado de aquella manera, nuestras piezas de madera, bueno, todo esto, y aquí faltan otras 2 piezas. La verdad es que es un poco el horror al vacío, ¿no?, que tenía el conde. Pero hay que decir también, por honor a la verdad, que hay opiniones distintas a las de Merino de Cáceres. Entre ellas, pues traigo aquí la de Antonio Iraizoz, también arquitecto, también le conoceréis todos. Para Antonio Iraizoz, el canto del pico se ha entendido mal. Él considera que es un ejemplo de la arquitectura historicista del siglo XIX, principio del siglo XX, pero dice con la salvedad de que no es ni de estilo neorrománico, ni neomedieval, ni neomudéjar, ¿no?, que igual estamos más acostumbrados a ver, sino dice del neorrenacentismo flamenco, que es bastante más escaso. Y cita como ejemplo este que veis aquí, la Casa Matller de Barcelona, de Puig i Cadafalch. Antonio Iraizoz sugiere además que digamos como el modelo directo de inspiración para el conde fue esta construcción de aquí, que es el Palacete de la Fresneda en el Escorial, que esto sí que es una arquitectura típicamente aflamencada, ¿no?, de Flandes, de palacios de 1560, 80, no sé. Es decir, esto aquí la influencia del viaje de Felipe II a Europa y especialmente a Flandes, ¿no?, donde quedó muy impresionado, le gustó mucho la arquitectura, los jardines, y se trajo además de personal y elementos y la idea hasta de esta arquitectura, ¿no?, que es verdad que está aquí cerca, y entonces Antonio Iraizoz sugiere que este pudo ser la inspiración más directa del conde a la hora de hacer las trazas del canto del pico. Y luego dice que lo que hace Antonio Iraizoz en este trabajo es una lectura simbólica de cada una de las fachadas. Se quedan las fachadas, no se mete en el interior, y dice que pues todos estos dislates o el desorden que menciona Merino de Cáceres es por no haber sabido entender o no haber sabido leer las fachadas como hace él, ¿no?, que hay una interpretación simbólica de ellas. Esto veis aquí, pone que fue una conferencia, pero se encuentra también fácilmente en la página en la web, y os animo a buscarlo. Está en la página web de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, así que lo podéis leer fácilmente. Otra curiosidad más que nos podemos preguntar: ¿por qué eligió el conde de las Almenas Torrelodones para construir su casa museo? Pues yo creo simplemente porque Torrelodones estaba de moda en aquella época. Había mucha gente de la alta burguesía, políticos, financieros, gente de nivel más o menos, entonces, que tenía su segunda residencia en Torrelodones. Y entre ellos hay que destacar 2 casas que ya estaban. Una es esta, que es la Casa Panarras, que era del Marqués de Alucemas, el primer Marqués de Alucemas. No voy a entrar ahora, es curioso, ¿no?, saber por qué era Marqués de Alucemas, quién fue pero no voy a entrar ahora, que si no se nos hace muy tarde. Lo que sí voy a contar es que esta finca, el Marqués de Alucemas la compró porque estaba en Torrelodones, pero había un trocito aquí al final que se pasaba al término municipal de Las Rozas. Y entonces él solicitó que se hiciese un cambio de los límites entre Las Rozas y Torrelodones para que toda su casa estuviese incluida en el término de Torrelodones. Y lo consiguió, Se movieron los límites entre municipios para conseguirlo. Y luego la otra, evidentemente, es aquí el Palacio del Pendolero, que está ya en Hoyo de Manzanares, que no se me enfaden los de Hoyo, está en el término de Hoyo, y que no era de Antonio Maura, era de su hijo Gabriel, no de sus hijos, pero sí que es verdad que Antonio Maura venía a menudo a ver a su hijo Gabriel, y ya estando aquí aprovechaba para venir a visitar
al conde de las Almenas, ahí en el Canto del Pico, para pintar. Los Maura, una familia de muy buenos acuarelistas, fundamentalmente, y bueno, y pues sí, charlar con él, ¿no? Precisamente una de las curiosidades que se cuentan, que aparecen en la prensa de la época y luego en todas las biografías de Antonio Maura, es que Antonio Maura falleció en el Canto del Pico, bueno, pues en lo que fue la última visita, ¿no?, que le hizo al conde de las Almenas. Esta es una foto de la prensa de la época. Aquí veis al conde, me hace mucha gracia siempre el atuendo que lleva, y está señalando el escalón donde murió Maura. Luego él puso en la escalera una inscripción donde, bueno, de manera más poética vienen a decir que mientras bajaba la escalera Maura, pues su alma subió a los cielos o algo así, ¿no? Y luego colocó también esta efigie de Antonio Maura. Esto es una columnita en una de las terrazas donde se supone que estaba Maura pintando la última acuarela que se quedó inconclusa. Y luego también, para mis amigos de Hoyo de Manzanares, no, Antonio Maura no se murió en un duelo con el conde de las Almenas. Que si hubo duelo entre ellos por un asunto de faldas, pues Dios sabrá, porque no creo que haya manera de encontrar nada al respecto. Pero desde luego la muerte del conde no fue por un duelo, tuvo un derrame cerebral o algo parecido, no sé, bajando a la escalera. Lo que sí es cierto, y esto también en la prensa de la época, pues, y en las biografías de Maura se suele mencionar, no se sabe si fue pues un mal augurio o algo así. Ese 13 de diciembre de 1925, que es cuando murió Maura, cuando bueno, estaba circulando por Madrid para enfilar por la carretera de La Coruña, el coche de Maura se tuvo que parar para dejar pasar al cortejo fúnebre de Pablo Iglesias, que había fallecido un par de días antes. Así que, bueno, no, muy buenos augurios, no empezaba la visita, vamos. Bueno, otra cosa, otra curiosidad de la época del conde. Hemos visto que la construcción se debe por la necesidad del conde de utilizar elementos arquitectónicos de valor histórico y artístico que él tenía. ¿Y por qué tenía todas esas piezas? Bueno, el conde era un diletante, un amante del arte, y tenía una de las mejores colecciones de arte español, yo creo que de España, y se puede decir que del mundo probablemente. Estos son unas imágenes de su casa de Madrid. El museo lo tenía en su lugar de residencia habitual, en el barrio de Salamanca, y son dos imágenes de la época, como veis. Ya en 1916 la Enciclopedia Espasa menciona esta colección como una de las más importantes, ¿no?, por su variedad de interés. El interés fundamental de la colección del conde de las Almenas era que tenía mucha obra española de la Alta Edad Media y el primer Renacimiento. Las colecciones de arte español de aquella época, por lo menos fundamentalmente, eran ya más de el último Renacimiento o el Barroco, ¿no?, de la España del siglo de oro. Y la suya, sin embargo, tenía obras anteriores, pues era tan importante. Parece ser, por lo que cuenta su nieta, el interés del conde por coleccionar arte le venía desde pequeñito. Dice que su abuelo se gastaba la paga que le daban los domingos en ir al rastro a rebuscar ahí y encontrar obras de arte. Y bueno, yo creo que puede tener que ver también porque su familia tenía tierras en Jaén, en una zona de yacimientos arqueológicos, ¿no? O sea que tenía el arte muy cerca desde bien pequeñito. Luego hay que decir también que su matrimonio con la hermana del marqués espérate que se me ha ido
Francisco Maroto, el primer marqués de Santo Domingo, que era una familia con bastantes posibles, le permitió acrecentar más aún su colección. Y bueno, para tener una idea, yo creo que, como todo esto ya no está claro, para tener un poco una idea de lo que podía ser su colección, igual lo más cercano sería el Museo Lázaro Galdiano. Si lo conocen, pues por ahí le andaba la colección del Conde de las Almenas. Su amor al arte le llevó a ser, como hemos dicho, un miembro destacado de la Sociedad Española de Amigos del Arte, una sociedad muy importante durante muchos años, en cuyas exposiciones él colaboró, prestó obras para esta asociación hacía exposiciones todos los años y en función del tema pues el conde prestaba una u otra obra, que si exposición de cerámicas, exposición de miniaturas, exposición de muebles, pues ahí estaba el conde siempre prestando parte de sus obras. Por lo menos entre 1910, a partir de los años 20 menos, y ya en 1926 se para completamente esa colaboración. Pero fue muy intensa durante muchos años. El conde fue también promotor del maravilloso Museo de Artes Decorativas de Madrid. Él estaba muy enfadado porque las clases pudientes de Madrid de la época, de España en general, tenían sus casas decoradas con mobiliario inglés y sobre todo francés. Y a él le parecía que eso no podía ser. Él lo que quería era recuperar la tradición de la artesanía, ¿no? Del mueble español. Y ese era uno de los objetivos suyos al apoyar la creación del Museo de Artes Decorativas. Y luego fue también responsable de la exposición y el catálogo de el arte en la tauromaquia, que es muy interesante, el catálogo es muy interesante, está ya también disponible en la red, ya se puede consultar en la red. Pero antes de eso, hasta hace unos años, se cotizaba mucho de segunda mano, de unos precios prohibitivos. Y esto del lado, digamos, amable, ¿no? del conde en cuanto al arte, pero como, tampoco es un rasgo característico del conde, pero en esta época toda la gente que se ocupaba del arte luego tenía su lado menos amable, y se vieron todo el mundo envueltos en algún escándalo, porque al mismo tiempo que estudiamos el arte, que defendemos el arte, nos dedicamos a comprar y vender, que da mucho más dinero que ser profesor o estudiar, ¿no? Y el conde no fue menos. Esto ya lo di en una charla sobre todo las historias de los escándalos que tuvo el conde de las Almenas en relación con obras de arte, pero voy a mencionar solo dos, las más importantes. Una tiene que ver con la Cartuja de Miraflores, en el que el conde hacía retiros espirituales y llegó a tener, a generar cierta amistad con los monjes, ¿no? de la Cartuja. Y entonces ofreció a hacerles unas obras. Claro, los monjes, que venga alguien y te diga, yo me encargo de hacerte unas obras, pues encantadas. Fueron unos dislates, aquellos sí que fueron dislates, ya está todo corregido, ya no queda nada de lo que hizo. Y lo más grave sucedió aquí, en este sepulcro, que es el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, los padres de Isabel la Católica. Y como ven, además de las estatuas yacentes de los reyes, ven, es que la calidad no es muy buena, pero el trabajo de la piedra es de una preciosidad increíble. Estas dos estatuas yacentes están rodeadas de otras figuras más pequeñitas, también con un trabajo impresionante. Al conde le pareció que no estaban bien puestas, que no estaban bien, porque eso tiene, claro, son estatuas, no son de cualquiera, son santos y apóstoles y no sé qué, y tiene todo un significado y están colocadas en un orden que significa algo. Pero al conde le parecía que no estaban bien puestas, entonces se dedicó a cambiarlas de sitio. Y en esto de tú aquí, birli lo que fas, se llevó por lo menos dos de estas. Una esto está, no lo digo yo, esto está comprobado. Una es esta de aquí, escultura de Santiago el Mayor, preciosa, como la ven.
y en el Museo Metropolitano de Nueva York. Se encuentra ahora, ya veremos. Y la otra es esta, que parece que no tiene nada que ver con esta, bueno, es simplemente por el pésimo estado de conservación en el que se encuentra. Y esta sí, ven además que está marrón, aparte de, bueno, que se han perdido un montón de detalles, está como teñida de marrón. Y eso fue porque el conde consideraba que era como la guinda de su colección, ¿no? Una de las obras más importantes que tenía. Y cuando empezó la Guerra Civil la enterró en el Canto del Pico, estuvo 3 años enterrada en la tierra por miedo a que desapareciese durante la guerra, ¿no? Bueno, y así acabó. Y luego el otro gran escándalo, bueno, escándalos, a ver, que salía algo en la prensa, pero se tapaba todo enseguida, ¿eh? O sea, aquí nunca a nadie le pasó nada por estos escándalos. Es la venta de su colección de arte, esta colección de arte tan maravillosa de la que hemos hablado. Bueno, esto lo he copiado a máquina porque la imagen era muy mala, no se podía leer. Es del New York Times, del 14 de enero de 1927, y da cuenta, ¿no?, de la subasta de la colección de arte del Conde de las Almenas. Como ven, dicen ahí, bueno, hablan de algunos elementos y dicen una de las más importantes de obras de arte medieval y del primer Renacimiento procedentes de España, que han llegado nunca a este país, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de malo que alguien venda su colección de arte? Me podrán decir. Nada, en principio nada. Lo que pasa que vean la fecha, enero de 1927, estaba ya vigente el llamado decreto Callejo, que es el Real Decreto de 9 de agosto de 1926, sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística española, se entiende, de España, que pretendía aumentar la protección. En los primeros años 30 salió de España lo que no está escrito, pero monasterios enteros, y no exagero nada, se desmontaban, se metían en barcos y se volvían a montar en Estados Unidos. Entonces, para evitar esta pérdida, esta sangría de arte español, pues ya digo, en agosto entró en vigor este decreto Callejo, con lo cual esta subasta era completamente ilegítima, ¿no?, o ilícita o ilegal, como quieran decir. ¿Cómo lo consiguió el conde? Bueno, él pidió permiso para una exposición, no para una subasta, y mencionando muchos menos de los 447 piezas que se vendieron en la subasta, 447 piezas. Vamos a ver algunas de ellas. Estos son del catálogo de esta subasta y, venga, como dice Merino de Cáceres, vemos que hay como en botica de todo. Páginas de manuscritos iluminados, una cabeza de una estatua griega de Ampurias, pero también pues un gorro de dormir ¿cómo se llama?, de encaje del siglo XVII, ¿no?, pone ahí, o este relicario, un relicario del siglo XV, no sé qué. Y hay imágenes, bueno, estas son ya imágenes también de esta colección, ahora en sus lugares ya en museos americanos. Este es un San Martín del siglo XV, procedente de un pueblo de León, y esta otra estatua del siglo XVI, como ven. Bueno, pues esto es. Para este tema de la sangría de arte en España al principio del siglo XX, se comió la destrucción del patrimonio artístico español de María José Martínez Ruiz y José Miguel Merino de Cáceres, que lo cuentan muy bien. Bueno, durante la Guerra Civil, como ha dicho Eulalia, no quiero cambiarle el cargo, el capitán Miaja dirigió la batalla de Brunete, porque, como ha dicho ella, efectivamente hemos hablado antes de las vistas, que ya lo reconocían los técnicos de Bellas Artes. Pues claro, las vistas sirven para deleitarse o para cosas más prosaicas como dirigir una batalla. Y efectivamente se venían más de 30 pueblos, incluido alguno de Guadalajara. Bueno, a pesar de los miedos del conde, la casa no sufrió daño alguno durante la guerra. Cuando volvió el conde a su casa, la encontró como la había dejado, y lo que pasa es que la disfrutó poco porque murió en 1940, ¿no? Al morir, el conde tuvo un único hijo, Ignacio,
que fue, bueno, pues estas historias de la guerra. Murió asesinado al principio de la guerra en una zaca de estas. El hijo era político. El conde venía de una familia de políticos. Él no lo era, pero tanto su padre como su hijo sí se dedicaban a la política. Y bueno, pues desgraciadamente el hijo murió. El hijo tenía una hija, o sea que el conde tenía una nieta, pero bueno, no sé, prefirió dejarle en testamento la casa a Franco en vez de a la nieta y ya está. Por eso, bueno, os pongo aquí estas imágenes de la época, más o menos, para ver un poco más. Esta es la capilla, no he comentado que la casa tiene una capilla, esta es la biblioteca. Y bueno, esta maravillosa terraza, esta es la terraza donde la pintura al inicio, el retrato del conde, se le veía ahí sentado delante de esta terraza, ¿no? Ahí tiene una fuente preciosa de Sonraxa, bueno, y ya pasamos al segundo acto, Franco y familia. Bueno, a ver, sobre el uso que le dio la casa a Francisco Franco, pues hay diferencias de opiniones, más o menos. Dicen, en principio, venía a veces cuando temía que hubiese algún atentado en el Pardo. Está muy cerca, o sea, en línea recta, el Canto del Pico del Palacio del Pardo está muy cerca. Podía ir por una carretera sin que nadie se enterase. Entonces, si había un atentado en el Palacio del Pardo, él podía estar aquí refugiado. Eso sí que es cierto, ¿eh? Si llegó a ocurrir alguna vez o no lo sé. Pero luego también venía a pintar, Franco también pintaba, nos han dicho, y a cazar, por supuesto. Y bueno, y esto de aquí, que ven que no se ve en las fotos estas anteriores, yo me imagino que esto es un añadido de Franco, ¿no? Un típico cruceiro gallego, ¿no? Muy propio, ¿no? Parece, sí, bueno. Hay que comentar que aunque el conde de las Almenas, por lo visto, se lo dejó a Franco a título personal, como salvador de la patria, pero a título personal, las obras de conservación, mantenimiento, añadidos, transformación, todo eso, durante 40 años, que fue propiedad de la familia Franco, las llevó a cabo Patrimonio Nacional, o sea, con presupuesto de Patrimonio Nacional, ¿eh? Y en 1955 el Tribunal, ¿cuál fue? El Tribunal Supremo concedió a la finca y a la casa la exención de la contribución territorial urbana, dice, con el argumento de por ser de hecho un museo del Estado. Esta sentencia yo creo que sigue firme, no sé, no que se haya derogado. Bueno, pues ahí está la cosa. Bueno, una de las primeras obras que llevó a cabo Diego Méndez, que era entonces el arquitecto de Patrimonio Nacional, fue el cambio de las cubiertas. Que, bueno, aquí es que la imagen no es buena, pero yo creo que aquí sí que se adivina que es una cubierta de teja, y aquí ya vemos en esta imagen que es de pizarra, ¿no? Claro, pizarra, lógicamente, estamos en plena época de arquitectura así escurialense, ¿no? Y luego, bueno, esto fue porque en el invierno del 40 al 41 hubo un huracán en Torrelodones, unos vientos fuertes, lo llaman huracán, y se llevó la cubierta, así que hubo que cambiarla. Luego también se tabicaron y acondicionaron algunas habitaciones, se levantó algún cuarto de baño. Y eso fue porque en 1950 la hija de Franco se casó, y se casó en el Pardo, pero pasó la noche de bodas en el Canto del Pico, con gran espanto de la nuera del conde, que no os podía entender cómo la dejaban pasar la noche en este sitio. El conde y su nuera se llevaban fatal, fatal. Dicho por la nieta, no me estoy inventando nada. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, aquí no sé si se aprecia un poco mejor la diferencia entre las tejas y la pizarra. Y luego otra obra que se hizo fue este añadido de aquí. Veis que esto es un pegote, ¿eh? Se nota perfectamente. Estos eran cocinas y habitaciones de servicio, ¿vale? Que se pusieron esto en tiempo de la familia de Franco. Luego también se hicieron obras en el exterior. Bueno, este es el Canto del Pico, y vemos aquí una piscina en forma de, bueno, el riñón, iba a decir, el riñón un poco enfermo, muy de la época, y unos vestuarios. Y luego por aquí, es que voy a ver si consigo ampliar
para que lo vean. A ver. Ahí. Aquí lo ven. A ver qué se me va. Ahí. Eso es Peñabermeja, que ya comentamos, que es las viviendas que hizo el conde para su personal de servicio, una construcción preciosa. Y este otro chalecito pequeñito aquí que se hizo para visitas o vivía alguien, yo no recuerdo muy bien quién, que es una obra muy de la época, pero muy bien integrada, porque la verdad es que hasta que no estás encima prácticamente no se ve. Y luego yo he llegado a la conclusión que Diego Méndez debía ser un hombre muy chiquitín, porque es todo en miniatura. Esta casa parece de muñecas, todo pequeñito, todo muy pequeñito. Bueno, esto es. ¿Qué más? En esta época? Bueno, sí, vamos a ver otra de las obras que se hizo al exterior, unas escaleras que hemos visto. Bueno, paso otra vez. Aquí se observan unas escaleras que son estas de aquí, ves, primero más rústicas, luego ya como más formales, y estas iban a la pista de tenis. Bueno, una pista de tenis que tiene unas vistas que, bueno, nadie se ponía a jugar al tenis porque te quedas embobado viendo las vistas, ¿no? Y que era bien bonita, creo que ya no queda en pie ninguna de estas columnas, que son muy bonitas, y estas sí que las trajo Franco. Esto es el único documento que he conseguido yo de la Fundación Francisco Franco, del archivo de la Fundación Francisco Franco. Era una copia de un telegrama en el que se ponía que están llegando las columnas de Guadalajara al Canto del Pico. Solo pueden ser estas, ¿no? Y no sabemos de Guadalajara de qué edificio o de dónde. Y luego eso que ven ahí es la base del cruceiro ese que veíamos antes, que ya tampoco está. Bueno, otra cosa que hizo Franco fue que se trajo un agricultor, un campesino, y tenía pues unas vacas, unas gallinas, puso unos panales de miel. Bueno, pues el conde jugaba a ser arquitecto, Franco jugaba a ser granjero, no sé, así. Bueno, no sé cuánto tiempo duró ni qué producción llegó a tener, ¿no? Hizo lo mismo en Arroyomolinos, me parece, ¿no? También Franco. Bueno, otras cosas que podemos comentar. Yo digo que el Canto del Pico es como la historia de una caja mágica donde entran cosas, nunca se sabe cuáles, salen cosas, tampoco se sabe nunca cuáles, ¿no? Y esto lo comenta también Jimmy Jiménez Arnau en su libro Yo, Jimmy, mi vida entre los francos, que dice que en esta época, en época de Franco, la casa se empezó a llenar de toda clase de obsequios. Claro, Franco por donde iba o no iba, o le mandaban, bueno, aquello debía ser, y entonces pues hacía falta meterlos en algún sitio, y entonces pues llegaban aquí. Y bueno, dice, vamos a ver, toneladas y toneladas de ellas. Cientos de distintas clases de bustos del general, fotos, películas, encuadernaciones especiales, marcos vacíos, unos 300 cuadros, 800 alfombras, colecciones de botellas, una enorme biblioteca repleta hasta los topes de libros encuadernados en cuero, más libros sin encuadernar, resúmenes de todas las avances. Bueno, un batiburrillo, y también todo esto ya, si el conde ya tenía horror vacui, pues esto debía ser ya increíble. Es verdad que Jimmy Jiménez Arnau escribe como escribe, pero probablemente tiene una base de realidad, ¿no? Bueno, todos sabéis que este Jimmy Jiménez Arnau era el marido de una de las nietas de Franco, y con ocasión de su boda, Franco segregó 20.000 metros cuadrados de la finca. Son 20.000 metros cuadrados que están aquí. Esta es la puerta de entrada, ¿de acuerdo?, a la finca. Esta es la carretera de Hoyo. Me ha venido muy bien Google Street View. Y esto que era, o donde estaba en origen lo que en tiempos del conde se llamaba la portería, pues esta es la casa donde vivieron Jimmy Jiménez Arnau y María del Mar, creo que era la nieta que se casó con él, y 20.000 metros cuadrados de parcela que se segregaron de la finca. En esta casa, ya después, bueno, se divorciaron y, bueno, la casa se vendió, y en algún momento la compró es que Carmen Rico Godoy, quería decir, no quería decir mierda, quería decir Carmen Rico Godoy. Carmen Rico Godoy, que se me ha trabado la lengua, discúlpenme.
que era hija también de la pionera de periodistas Josefina Carabias, ¿no? Cuando murió Concha García Campoy, la heredó su marido, que era el productor de cine Andrés Vicente Gómez, que luego a su vez, bueno, no sé si llegó a casarse, pero estuvo viviendo con la también periodista Concha García Campoy. Así que esto han pasado periodistas por ahí o gente relacionada con el mundo de la comunicación que ya ven ustedes, ¿no? Una última cosa que cuenta, puede ser interesante, que cuenta Jimmy Jiménez Arnau, es que durante una época los nietos de Franco estuvieron dándole vueltas e incluso llegaron a llamar a un topógrafo para dividir la finca y sacar parcelas edificables, para hacer ahí una urbanización. Entonces no era todavía parque regional, claro. Bueno, a la muerte de Franco la finca la hereda su hija. Durante 2 años todavía la finca mantiene la vigilancia de la Guardia Civil, que había mantenido durante toda la época, ¿no?, de Francisco Franco. Pero claro, en el año 77 alguien se debió dar cuenta de qué hacía ahí la Guardia Civil, si aquí ya no hay ninguna autoridad, esto no tiene sentido. Entonces retiraron esa vigilancia, la familia Franco no puso ninguna vigilancia. Yo creo que ya ni la usaban, ni venían, bueno, no les interesaba lo que fuese, y entonces fue cuando comenzó el auténtico expolio de la finca, ¿no? Como digo, ya la caja está mágica, que entraban cosas, pues ya solo empiezan a salir, y no hacen más que salir y salir cosas. Nunca sabremos, por un lado, qué había cuando entró Franco, no sé, igual hay algún documento ahí con un inventario de lo que había cuando llegó Franco, no lo sé, yo lo desconozco, ni si se llevaron algo, porque igual que entraban cosas, igual se llevaron cosas, la familia, no sabemos, no lo sé. Por eso digo que es que entran, no sabemos qué entra, tampoco sabemos qué sale, bueno, una caja extraña ahí de cosas. Y lo que empezaron a entrar ya definitivamente fueron primero la gente que venía a llevarse las cosas y luego a romperlas y demás, ¿no? En 1985, bueno, en algún momento le debieron dar un toque a la hija de Franco, decirle que no se podía, es que no se puede tener un edificio que sea bien de interés cultural o no, ya es cualquier propiedad, el propietario tiene el deber de mantenimiento y conservación, ¿no? Y bueno, pues ya empezaban a darles problemas, así que decidieron ponerla en venta, creo que fue en el año 85, y en el año 89 lo compró esta empresa, Stoyan Holdings Limited, y empezó el acto tercero, que empieza en el año 89, que bueno, sigue hasta ahora, no os pongo ahí puntos de interrogación porque no sabemos hasta cuándo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí el dato de que el equivalente que pagó entonces esta empresa por el edificio, la finca entera, fueron 1,9 millones de euros, ¿vale? Y en ningún caso supuso una mejoría del edificio. Esto siguió siendo una caja de la cual salían cosas, pero no entraba nada positivo. Stoyan Holding en aquella época era realmente, bueno, los propietarios de Stoyan Holding eran José Antonio Ayamburu y su mujer. José Antonio Ayamburu era el hermano del párroco del pueblo, efectivamente, que se dice que tuvo mucho que ver en que el hermano adquiriese la finca. Era un empresario hostelero en Inglaterra y la compra de la finca tenía por objetivo pues convertir el Canto del Pico en un hotel de superlujo, bueno, pues aprovechando su situación, su historia, y sobre todo los fastos del 92, ¿no? El negocio él lo veía para el año 92, que se esperaba una avalancha de turistas por la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no?
Esto que vemos aquí es la portada del libro de José de Vicente Muñoz, Canto del Pico y Torrelodones, que es una obra que escribió por encargo o a propuesta de Ollamburu, que cuenta la historia. Está disponible en la página web del archivo de Torrelodones. Y estaba pensado, cuenta la historia de Torrelodones y del Canto del Pico, y la idea era tenerlo a disposición de los huéspedes del hotel. Bueno, dicho la compra fue en el año 89, en el año 91 Stoyan Holdings, esto a mí parece alucinante, contaba con todos los permisos para la construcción del hotel e instalaciones complementarias. Son la autorización de la Consejería de Política Territorial, Dirección General de Patrimonio Cultural, el Patronato del Parque Regional y la aprobación puntual de unas normas subsidiarias de Torrelodones. Digo, me parece increíble porque 2 años mover todo esto es muy rápido para quien está acostumbrado a cómo van los trámites administrativos, sobre todo cuando hablamos de obras protegidas y espacios protegidos, pues a mí me parece que desde luego fue todo muy rápido. Es verdad que algunos de estos permisos estaban supeditados a la presentación de un proyecto constructivo, porque lo que presentaba la propiedad para solicitar estos permisos era 4 hojas. Yo he visto el proyecto, creo que pone proyecto básico o algo así, nada, ni anteproyecto ni nada, un poco chapucillas, la verdad. ¿Qué pasó? Que a pesar de tener todos los permisos, incluida la licencia de obras, pues nunca se empezó nada, no se empezó a construir nada, no se movió una piedra, no se quedó nada, las licencias caducan, y entonces lo que empezó fue un litigio con el ayuntamiento que duró 10 años, hasta que ya en 2011 ya los tribunales ya dieron por definitivamente la razón al ayuntamiento en que esa licencia estaba caducada, y si querían hacer cualquier cosa pues tenían que volver a pedir una licencia nueva, ¿no? En el año 93 en Stoyan Holding entra como socio mayoritario además José Domingo Rodríguez Losada, que igual el nombre no les dice nada, si yo digo Azata igual les dice mucho más, ¿no? Bueno, pues es el dueño de Azata, aquí yo no, esto son cosas de empresas privadas, yo no tengo documentos para justificar esto, pero lo que sí es, corre por el pueblo, lo sabe todo el mundo, quiero decir, que ha habido muchas diferencias entre unos y otra parte dentro de la propia empresa, ¿no? Sobre el futuro que había que hacer con el Canto del Pico. Una parte está por venderla y después de tantos años, pues claro, esta gente ya es muy mayor también, desprenderse de problemas, mientras que la otra parte sigue empeñada en vamos a construir un hotel, ¿no? La entrada de este socio mayoritario tampoco cambió nada, siguieron saliendo cosas, ya la caja está, o sea que lo increíble es que digo caja mágica, porque lo increíble es que todavía puedan seguir saliendo cosas, ¿no? Parece que no tiene fondo la caja, ¿no? Y esto no lo digo yo, ya en esta misma obra el propio Ollamburu reconoce que faltan unas estatuas que se las ha llevado para restaurar. Bueno, no se puede sacar nada de un bien de interés cultural si no es con el permiso previo de la Dirección General de Patrimonio, pero él, no tiene empacho en decir que se las ha llevado. Si las restauró, las vendió, qué pasó con ellas, no sabemos. Yo, por lo menos, no lo sé. Otro caso evidente de que la rapiña no era solo de fuera, sino que salía desde dentro, es este caso. Esto es un sarcófago de alabastro de la Casa de Híjar, renacentista. Creo que es una obra, como hay pocas, o quedaban muy pocas en España. Estas son las imágenes antiguas que hemos visto, esto es como estaba hace 20 años, 20 años tendrá la foto. Y esto pone anexo 5 porque esto forma parte de la denuncia que yo presenté ante el Ayuntamiento, la Dirección General de Patrimonio y el Ministerio de Bellas Artes,
cuando leí en un documento en internet de una señora que comentaba que había hecho un estudio porque había participado en la restauración de este bien, que ahora les diré dónde estaba yo, como que esto del Canto del Pico está fuera, ¿cómo es esto? Bueno, es decir, el Ministerio dio la callada por respuesta, al igual que el Ayuntamiento. Solo tengo que decir, y esto es importante, que hay que darle al César lo que es del César, solo contestó la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, después de alguna vuelta de tuerca, hay que decir, que estaba entonces Paloma Sobrini. Yo soy la única persona de la Dirección General de Patrimonio de cualquier administración que ha respondido realmente con actuaciones. En 2017, INCOA, a raíz de esta denuncia, INCOA Paloma Sobrini, un expediente en el que insta al propietario a que presente un proyecto de rehabilitación y o reconstrucción para frenar la ruina del edificio y que restituya las piezas sacadas, dice las piezas, no solo el sin autorización del inmueble a su ubicación original. Bueno, en 2019, ante la pasividad de la propiedad, se le impone una multa de 1.000 euros. Paloma Sobrini ya sale de la Dirección General y yo no sé si se ha llegado a pagar alguna vez esta multa o no. Por ahí dicen que no sé. Bueno, no sé. Bueno, aquí está. Mira, esto está sacado de la página web, está sacado hace 10 días, no más, de la página web de este hotel de Sevilla, y ahí está. Bueno, esto es un bien que forma parte de un bien de interés cultural. Está expoliado, sacado de su lugar sin ningún permiso. Bueno, pues podéis ir a Sevilla a verlo y ya está, no pasa nada. Bueno, esto sigue, aquí me perdonaréis, esto es 21 de mayo de 2025, no 2024. Otros elementos que aparecen también sacados del Canto del Pico. La Dirección General de Patrimonio dice que no tiene sitio ni dinero para almacenarlos. Se pide al Ayuntamiento que los acoja, que los reciba, que los guarde. Me imagino que están todavía a buen recaudo en manos del Ayuntamiento. Pero que siguen saliendo cosas, siguen saliendo cosas. ¿Y qué más? Bueno, aquí hay más piezas y bueno, pues esto es. Y lo extraño es que he dicho que hay muy poco escrito sobre el Canto del Pico, que no hay ningún inventario completo, por supuesto. Hace 10 años o así, la Dirección General primero lo empezó, luego dijo que se parase, luego creo que lo retomaron y parece ser que ahora ya sí hay un inventario, pero claro, de lo que quedaba hace 10 años más o menos, 8 años, 10 años, con lo cual, como digo, es que nunca llegaremos a saber qué es lo que salió, porque no hemos llegado a saber nunca qué ha entrado en su historia. Y otras cosas que han pasado en esta época, bueno, pues varios incendios, como este del 24 de julio del 98, en que ardió toda la cubierta, tenía una estructura de madera, creo que era muy bonita, luego se repuso una de metal, claro. Estuvo 3 años así, sin ninguna cubierta, y cuando se repuso la pagó la Comunidad de Madrid, fue la Dirección General de Patrimonio la que la puso. Otro incendio el 24 de junio de 2019, también la cubierta, aquí ya no fue toda la cubierta, fueron solo 50 metros cuadrados de la cubierta, pero otra vez yo creo que hasta hoy no se ha vuelto a reponer. Han puesto una lona, eso sí, no lo han dejado al descubierto, que era una lona, pero que yo sepa no se ha todavía tapado el boquete como corresponde. Y otras cosas más curiosas que pasan, bueno, pues que en el año 2005, es ahí, ¿no? 2004, sí, se incoó un expediente para retirarle la protección al edificio. Bueno, esto fue un escándalo mayúsculo, bueno, gracias a la presentación de alegaciones de distintas asociaciones, partidos políticos, yo personalmente también intervine en eso, pues ahora, esto es una espada de Damocles porque no se cerró, o sea, no se dijo ni que sí ni que no. El expediente sigue abierto. Yo no sé si no se cierra, puede seguir abierto hasta el fin de los días,
¿ok? Con lo cual, bueno, esto, a no ser que se haya cerrado de algún modo que yo desconozca, pero en principio este expediente sigue abierto. Este expediente tiene mucho que ver con esta otra curiosidades de cosas que pasan en el Canto del Pico, como es el traslado de, ¿os acordáis la terraza que hemos dicho al principio, del claustrillo gótico de la Casa del Abad del monasterio de Santa María la Real de Valdigna, que es un lugar de mucho significado histórico y simbólico, ¿no? Desde donde nació el Reino de Valencia, todo, y que estaba en aquella época en restauración. Y pues se intentó descalificar, o sea, quitarle la protección de Vic para poder así vender fácilmente el claustrillo a Valencia. Como eso no se consiguió, pues fue la ministra de Cultura, que era entonces Carmen Calvo, siempre la llamo Carmen Conde, ¿no? Carmen Calvo, la que firmó un permiso especial por el cual se pudo trasladar el claustrillo. ¿Qué ganó Torrelodones? Pues que a Galbeño le hiciesen amigo de la Valdigna, porque se suponía no, que en el contrato de venta la propiedad se llevó un buen pico y además se había quedado convenido que se iba a poner una réplica del claustrillo. Vamos a ver, el conde sería muchas cosas, pero de tonto no tenía un pelo. Si él puso el claustrillo ahí es porque es el sitio más evidente, es la fachada principal, lo que más se ve. Esta es una de las piezas más importantes. Y estas además, que también sobre el origen de las piezas del conde y de cómo las consiguió, hay sus más y sus menos. Esta, cuando el conde la compró, estaba medio enterrada ahí en la Valdigna y se utilizaba como cuadra, con lo cual mucho mejor aquí que tirada en el campo como cuadra, ¿no? Y veis que cambia del todo la imagen del edificio, no tiene nada que ver, esta fachada ya no tiene nada que ver con esta. Y otra cosa que cuando yo insisto, siempre empiezo mis charlas sobre el Canto del Pico, insistiendo en que es propiedad privada, es porque en este año que pone ahí en la revista salió en 2 números, en unos artículos muy largos y con mucho bombo y platillo, que el Canto del Pico por fin de todos. Es verdad que se llegó a un acuerdo con la propiedad para una permuta, ¿no?, del Canto del Pico por unos terrenos urbanizables. En el último momento hubo un cambio legislativo, cosas técnicas que yo no voy a entrar, y entonces ese convenio ya no era posible, ya no era válido. ¿Cuál es el problema? Que claro, si tú sacas una noticia así a triple página, porque aquí son 2, a triple página, 2 números seguidos de la revista, una revista que llega a todo el pueblo, pero luego cuando tienes que dar marcha atrás lo pones en una noticia así de pequeñita, pues claro, la gente no se entera de lo que le ha quedado en la cabeza es que el Canto del Pico es de todos, y claro, la gente empezó a subir ahí ya para pasearse, ¿no? Entonces seguían saliendo cosas y entraban personas. Que para pasear bien está, pero por eso yo siempre digo que no es. Luego, hay otra serie de acontecimientos, son cosas muy técnicas que voy a pasar porque ya creo que va siendo hora. Y una última cosa que yo creo que pasó en esta última época del Canto del Pico, que yo creo que si lo ve el conde se revuelve en la tumba, y es que se rodó alguna película de calidad como esta, ¿vale? Bueno, y ya por terminar, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en el Canto del Pico? Esto es una página web que se llama Canto del Pico Madrid, me parece, algo así, en que se ha retomado el interés por convertirlo en hotel. Las fotos, no sé, debe haber intervenido ahí la inteligencia artificial o algo así, porque desde luego no son actuales. Y luego, a mí me deja esto un poco inquieta porque, dicen los hechos, una propiedad que ha sido propiedad y que la ha disfrutado
los últimos 30 años una empresa inglesa ha disfrutado, como me expliquen. Bueno, dice, es verdad que es coto de caza, ahora desde hace unos años es coto de caza. Bueno, dice que quieren devolverla a su mayor esplendor y bueno, pues dicen que está a 20 minutos, ¿no?, del centro de Madrid, a 30 del aeropuerto, a 5 minutos del casino y luego esto de hospitales privados, importante, y de campos de golf, ¿no? O sea, que vemos ya a qué tipo de público va dirigido. Y dicen, ¿quiénes somos? Aquí ya, claro, esto es lo que me interesa a mí, ver quiénes son. Entonces dicen que es un equipo de gente, periodistas, CEOs de empresas, productores de televisión, historiadores, amantes del campo, arquitectos, estudiantes, que están en contacto constante tanto con la empresa propietaria como con los órganos, las administraciones, ¿no?, digamos. Yo no entiendo nada aquí, cómo se casa todo esto. Y entonces a mí, claro, he intentado ponerme en contacto con ellos, que no, porque me interesaba mucho a mí personalmente conocer su opinión, si querían decir algo, estaban dispuestos a contestar alguna pregunta, pero ha sido imposible. ¿Qué me preocupa de esto? Bueno, primero, que si sigue la actual propiedad, yo ya no me creo nada, pero no porque sea una descreída, es que después de 40 años, pues ¿quién puede tener fe en esta gente, sinceramente? Entonces ya, en fin, tengo reparos. Y luego es que con todo lo que ponen, lo que no ponen es que está en una zona de protección porque es parque regional y que el edificio es bien de interés cultural y por lo tanto está sujeta a unas visitas programadas, que no sé si es una vez a la semana o bueno, como lo marca ahora la ley, pero todo lo BIC tiene que tener establecida unas horas de visita, que no se han cumplido nunca jamás en este caso, pero que va siendo hora de que se cumplan, ¿no? Así que bueno, ya solo, aquí unas imágenes del año 95, todavía estaban estas son las columnas de la pista de tenis, estaba ya casi vacío. Bueno, pues aún así, después del año 95 han seguido sacando cosas. Es una cosa alucinante. Y ahora está, en este estado. Mira, aquí se aprecia el último incendio por dentro. Bueno, y estas fotos son ya un poco antiguas, las hay más modernas. Y bueno, pues ya solo el tiempo dirá si pasamos a la lista verde o pasamos a la lista negra, ¿no? Y ya termino. Les dejo con una bibliografía básica. Gracias. No hay dudas. Lo he dicho todo, no hay dudas. Es muy básica esa, te doy una mejor. Esta es muy básica. Que si queréis hacemos preguntas, pero... ¿El qué? Ah, la alquilaron. Ya. Pero fue de Carmen Rico Godoy porque se la dejó a Vicente o le dejó el alquiler o cómo. Porque Vicente Gómez estuvo ahí y estuvo Concha García Campoy. Entonces, claro, mucho después, sí. Ya. Pues en algún momento Concha García Campoy la compró. De Maura, no de... Estaba muy mayor el hombre, ¿sabes? Hombre, él estaba mayor, pero... Bueno, que como la gente se iba, si hay alguna duda, tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos por si alguien quiere preguntar o comentar algo. ¿No? ¿Todo claro? Sí.
Bueno, eso lo tendré que investigar. Ya, todo pudiera ser. Esa casita era de invitados y ahí vivió gente, o sea, como había gente invitada, o sea, es posible que alguno de esos invitados fuese, no lo sé, no tengo el registro de quién entró ahí. Ya. Claro, esos eran los que se escapaban. Puede ser. Que no lo sé, me ha preguntado. Ya, está fatal, ¿no? Está fatal. Sí, es una finca muy bonita también. Me ha preguntado alguien de Hoyo también, porque no, lo siento, no se me... Bueno, ya está. Te mando un horario y quedamos. Sí. Te voy a hacer una propuesta. Vale, Cuando lo veamos. perfecto. Oye, dile a... Mira qué bonita tengo, mira qué bonita imagen tengo. ¿Has visto? Ah, gracias. Que